Esta es una pregunta, lo que vamos a ver a continuación, que nos tomaría todo un curso, tardaríamos muchas sesiones, desde luego. La pregunta que quisiera hacer ahora es, ¿qué es la economía? Vimos a Smith y lo declaramos el padre de la economía contemporánea, o de la economía moderna más bien. La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Y lo que habíamos dicho, la tesis que habíamos avanzado era que, y esto ya nos conectará con la cuestión del psicoanálisis y en general con la filosofía, es la economía parece estar gobernada por, o al menos parecería estar gobernado por dos variables muy distintas. Una de ellas es la subjetiva, no necesariamente la psicológica, ¿no? Lo pusimos en estos términos, pero podríamos llamarla las variables psicológicas. Y lo que nosotros consideramos que un sujeto, la filosofía que hay detrás de ese sujeto con sus supuestos. Y por el otro lado, un proceso económico que tiene que ver con leyes y no con decisiones individuales. Pero, digamos, otra forma, la economía también puede verse desde otro enfoque y es, bueno, sobre qué decidimos, sobre qué trata la economía, sobre los individuos, la decisión de cada uno de nosotros o sobre los agregados, cómo nos comportamos nosotros como clase o cómo nos comportamos nosotros como población. O sea, hay diferentes enfoques y parece hay diferentes maneras de concebir lo económico. Y el reto y lo que yo les propongo aquí es no tomar una decisión, sino más bien mostrar el espacio de la economía como el entrelazamiento de diferentes planos y de diferentes escalas y que es aquello lo que hace tan complicado tener una teoría económica y sobre todo una filosofía de la economía, no solamente un conjunto de leyes o de teorías de rango medio que nos explicarían, por ejemplo, el comportamiento de la inflación o la tasa de desempleo. Entonces, para poder tomar algunos elementos de la economía, nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que se ha dicho sobre la economía? Entonces, quizá el primer punto es distinguir en la economía como el funcionamiento en una sociedad de los intercambios de mercancías, por ejemplo, de la ciencia. Oye, es una cosa bastante elemental, pero bueno, en español la economía parece referirse a las dos cosas, mientras que en inglés tenemos economy como el comportamiento social, el fenómeno, y luego economics, que sería la ciencia económica. Entonces, el primer punto es que históricamente, o más bien, si nosotros tomamos a los pensadores liberales clásicos, que no llaman a la economía economía, sino economía política, y en los cuales se basará Marx para realizar su crítica, pero también los propios marginalistas, como lo veremos, tienen una idea de la economía que no está basada, que está basada en las personas, pero que finalmente a lo que le interesa es describir las grandes leyes y, como el nombre de Smith lo llama, la riqueza de las naciones. Entonces, por ejemplo, una de las definiciones conocidas, que es la de Smith, o las ideas de la economía, es que se trata de una ciencia que enseña el modo en que una nación se puede enriquecer, pero a partir de el mercado y el intercambio de los propios individuos. Por ejemplo, en el caso de Ricardo, la economía también es una ciencia de leyes que regulan la producción, distribución y el consumo a través de la riqueza. Solo que aquí, en el caso de Ricardo, hay una teoría del valor que está ligada con el trabajo. Es el trabajo el que produce, el trabajo el que produce el valor, pero finalmente de lo que se trataría la economía para estos pensadores clásicos es de la riqueza en general, de la riqueza de las naciones y de dónde surge esa riqueza. Si es el trabajo realmente el que hace que las cosas valgan, o es el intercambio, o qué tipo de valoración es la que está en juego. Y otra idea clásica, que es la de Mill, es que es la concepción de la economía como una ciencia que muestra las leyes de aquellos fenómenos que resultan de la interacción de los humanos en la producción de la riqueza. Otra vez, fíjense cómo la constante son los seres humanos, pero produciendo riqueza en general y siendo la economía la ciencia que conoce sus leyes. Fíjense, está en Ricardo, las leyes, está en Smith, concepto de ciencia, y está en Mill, ciencia. ¿Sí?
Entonces, esto es muy importante. Vamos a dejar a Menger un poco después porque pertenece a otra época. Pero al menos estos tres pensadores clásicos están pensando en que la economía es una ciencia. Y la gran pregunta es qué es lo que debe tener la economía o cuáles son las cualidades que debe tener la economía para ser concebida como una ciencia. Y el primero de todos esos supuestos es el de la legalidad. ¿Sí? Esto está desde luego modelado conforme a las ciencias naturales en las cuales lo que se describe, por ejemplo, en la gravitación universal, son leyes y lo que aporta Newton, el gran pensador moderno, es leyes que nos explican el comportamiento de los cuerpos en la mecánica y que por lo tanto nos permiten realizar predicciones. Entonces la aspiración de toda ciencia y particularmente de la economía consistirá no solamente en describir esas leyes, sino en poder aplicarla para la predicción del comportamiento de la economía. Ahora, algunas definiciones más contemporáneas que tomé por ahí al azar nos dicen, bueno, la economía es una ciencia social, otra vez aparece el concepto de ciencia, que estudia la forma de administrar los recursos disponibles. Aquí estamos hablando, sí, también de riqueza, pero aparece la idea de la escasez, ¿no? Los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Aquí aparecen las dos variables. Aparece la idea de ciencia, aparece la idea de administración de los recursos, porque finalmente la economía tiene que ver con la subsistencia material de los seres humanos, pero también al mismo tiempo resulta que la subsistencia o la existencia humana puede tener diferentes modalidades y diferentes interacciones, tales que la economía tiene que ver también con cómo se comporta la gente respecto a la otra cuando intercambia bienes y servicios y cuando valora en general. Solamente hay que pensar que el valor es un tema que pertenece tanto a una filosofía moral como a una filosofía política como a la economía. Otras definiciones que aparecen, algunas que conseguí en inglés, esta de la riqueza la economía es la riqueza y los recursos de una región o de un país, especialmente en términos de la producción y el consumo de bienes y servicios. Aquí aparece otra vez la palabra clave, wealth, que es la riqueza, los recursos, es decir, la materia que está ahí a nuestra disposición. La otra, el estar ligado siempre a una región particular, es la economía de un país o la economía de una región. Y otra vez la producción material y el consumo de esos productos que llamamos nosotros mercancías. Aquí puse varias definiciones, no las voy a leer todas, las pueden ver ustedes pausando el video, pero sí puse en negrillas las palabras que se repiten. Y fíjense que una de las palabras que se repite constantemente es ley, ciencia, ley o sistema. Claro, aquí hay que poner atención a la distinción. Es la ciencia como economics, es la ciencia que nos presenta las leyes de the economy, la economía, que es un sistema, que es la otra palabra que aparece, ¿no? Entonces la economía como realidad social siempre es un sistema. Aquí lo pueden ver repetido varias veces. Es un sistema de producción e intercambio de cosas que valen, ¿no? De cosas de valor. Estas cosas de valor pueden ser servicios o pueden ser literalmente objetos, ¿no? como en el caso de las mercancías. En esta otra definición dice el sistema es el sistema de intercambio e industria por el cual se produce y se utiliza la riqueza de un país, o también es el sistema para producir dinero y para producir y distribuir bienes y servicios en un país o en una región, ¿no? Entonces, aquí no es difícil ver las constantes. Tenemos por un lado que la economía como fenómeno es un sistema de intercambio de bienes y servicios que valen algo para un conjunto de personas. Ahora, lo que no se dice es cómo, y esta es la gran pregunta de la economía, es cómo es que las cosas valen, para quién valen, cuánto valen y en relación con qué valen, ¿sí? Otra definición que tenemos aquí del Gabler Wirtschaftslexikon es la economía consiste en aquellas disposiciones, máquinas y personas. Einrichtungen pueden ser así, son como instalaciones, ¿no? Pero aquí lo importante es que son como aquellas instituciones, máquinas y personas que generan y regulan la oferta y la demanda. Estas disposiciones, como le puse aquí, son sobre todo empresas y fábricas, ¿no? Que pueden pertenecer al ámbito público o privado. Las máquinas, además,
o la parte de las máquinas está dirigida a la producción, transformación, consumo y distribución, ¿no? De bienes, ¿no? De bienes, de actividades y de fuerzas de trabajo. Al mismo tiempo, se busca la ganancia, la ganancia, la publicidad, y el desecho, ¿no? La basura, la producción de basura. O sea, estos son relevantes, ¿no? Son dimensiones relevantes. El objetivo, y aquí está lo importante, el objetivo de la economía, la Wirtschaft, es el aseguramiento de la vida, de las necesidades generadas por la vida. Dice, y en su forma capitalista es la maximización de las ganancias y, el equilibrio en realidad entre ganancias y pérdidas, lo cual sería maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas a través de o con la ayuda de la libertad de empresa y así como la producción de independencia. Trátese de ofertantes o de productores y así como del crecimiento. Entonces, esta definición es interesante porque incluye, pues, todas aquellas instituciones o agrupaciones que están encargadas de la producción masiva en el mundo capitalista, incluye también a los trabajadores y a las trabajadoras, incluye las máquinas que forman parte de la producción a gran escala y desde luego las personas, ¿no? Entonces, el mundo de las empresas tendrá que ver con no solamente la acumulación, la forma de producción es la riqueza y de acumularla, sino también de aquellas leyes que permiten o no tales o cuales enriquecimientos, por ejemplo, a través de leyes como derechos como el de la propiedad, como el de la propiedad privada y la libre empresa. Las máquinas, bueno, tienen que ver no solamente con los grandes robots que están activos en las fábricas, sino también con la tecnología y cómo la tecnología en su dimensión tanto material y física como en su dimensión vamos a llamarla informática, cambian no solamente el modo de producir, sino aquello que puede ser contado como un producto. Desde luego que era impensable que un servicio de correo electrónico pudiera ser un servicio por el cual uno paga, pero bueno, todos nosotros lo hacemos, no directamente, pero sí al regalar nuestra información y darle clic a tal o cual vínculo, que es la forma en la cual gana dinero una empresa como Google. Y finalmente las personas, y este caso de las personas tiene sí que ver claro con la libertad o con la constricción, la restricción, con los deseos y los modos de evaluación, la evaluación de las cosas, ¿no? Acuérdense que el punto central en la economía es el valor. Las cosas que intercambiamos son cosas que valen para nosotros. De algunas citas que recolecté aquí en francés que también resultan interesantes son el objeto de la economía política o de la economía como ciencia es el conocimiento de las leyes que presiden la formación, la distribución y el consumo de las riquezas, ¿no? Este es de 1803 y está muy emparentada con las definiciones clásicas que vimos, ¿no? Como la de Smith o la de Ricardo. Otra, ahora sí, ya más contemporánea, del 1959, es la ciencia económica es aquello que tiene por objeto la producción, el consumo y el intercambio de bienes y servicios raros. Aquí lo que señalé es raros porque raro es otra palabra para la escasez. La economía no funciona si no hay escasez. A ver, más bien, la ciencia económica parte de la escasez de los bienes. Yo no puedo disponer de las materias a mi capricho, sino que tengo que trabajar para poder conseguir tal o cual cosa. Además, mi trabajo es finito, mi cuerpo es finito, el espacio es finito, la materia es finita, espacio y tiempo, los dos, también son finitos. Entonces, eso hace que tengamos que tomar decisiones. Nos vemos forzados a decidir por una condición de finitud que llamamos usualmente en la economía escasez. Y en eso no estamos solos, estamos siempre ligados al otro, a los otros, a las otras, y por lo tanto la economía es también una ciencia del intercambio, de la manera en que nosotros nos relacionamos unos con otros a partir del intercambio. Y pueden ser, como ustedes lo saben, intercambio de información, intercambio de bienes, de todos aquellos bienes y servicios que nos interesan y que pueden hacer una diferencia en nuestra vida y en nuestras necesidades. Pero el gran problema, desde luego, consistirá en determinar qué es una necesidad. Porque entre las necesidades, las demandas y los deseos, no queda claro y no está claro,
de origen, qué pertenece a la naturaleza, qué pertenece a la cultura, qué pertenece a mi singularidad o a mi individualidad. Otra definición interesante es: la economía política es la ciencia de la administración de los recursos raros o escasos en una sociedad y estudia las formas que toma el comportamiento humano. Eso es absolutamente fundamental. Es una ciencia del comportamiento, sí, es una ciencia del intercambio de los bienes y servicios, pero los que intercambian y las reglas con las cuales intercambian esos bienes y servicios vienen de la estructura subjetiva de los seres humanos. Bueno, y se trata de la administración, pues, de oneroso, o sea, que decir que genera dinero del mundo exterior, en razón de la tensión que existe entre los deseos ilimitados y los medios limitados. Esta definición me parece muy interesante porque pone en relación la cuestión de la finitud de las cosas y la infinitud de los deseos. Nosotros no tenemos una forma más bien somos seres deseantes y nada nos satisface ese deseo, porque parte de ser un sujeto consiste en estar deseando constantemente algo, y tan pronto obtenemos una cosa que deseamos, inmediatamente deseamos otra y otra y otra. Pero puesto que tenemos un cuerpo y puesto que actuamos materialmente en un mundo compartido, en cosas que intercambiamos, y además en un mundo finito, en el cual no damos el mismo reconocimiento, en el cual nos peleamos por el reconocimiento, nos peleamos por el agua, nos peleamos por la riqueza, entonces surge el conflicto, y ese conflicto es fundamental para entender el intercambio económico. No solamente se trata de necesidades, sino también de constantes conflictos entre las aspiraciones de una subjetividad y la limitación de los recursos. Finalmente, esta última definición, también relativamente reciente, de 1968, dice: la economía es la ciencia que estudia cómo los recursos raros o escasos son empleados para la satisfacción de las necesidades, besoin, ¿no? Pero como dijimos, pueden ser necesidades o los deseos de los hombres vivos en sociedad. Es decir, es fundamentalmente un asunto social, un asunto del otro, de la otra, del intercambio, de la expectativa. Y puesto, nosotros lo sabemos particularmente en filosofía, puesto que yo no tengo ningún acceso directo a la mente de las otras personas, entonces el otro elemento fundamental de la economía será la falta de información, la escasez de información. Es decir, yo no puedo saber lo que quiere todo el mundo, ni yo, ni el Estado, ni nadie, ¿sí? Ni las empresas, ni nadie. Nadie puede saber lo que los otros quieren, y mucho menos si nosotros mismos no sabemos lo que queremos. Ni nosotros tampoco podríamos establecer de manera clara, objetiva y determinante y unívoca qué es lo que necesitamos nosotros para vivir. Ella se interesa, por un lado, en las operaciones esenciales, que son la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, y ahí había que agregar y el desecho, que también es uno de los grandes problemas, ¿no? Que se hace con todo aquello que sobra, que se hace con el paquete que ya no se utiliza, que es la basura, ¿no? De bienes y servicios, y en las instituciones y las actividades, y por el otro lado, las instituciones, así puramente social, y las actividades teniendo por objeto facilitar aquellas operaciones. Pero en cuanto a instituciones humanas, tenemos que preguntarnos qué es una institución, qué significa administrar, cómo nos organizamos y cómo operan las instituciones formales e informales dentro del mercado, por un lado, y cómo, o sea, del mercado, propias del mercado, y luego cómo otros elementos como el Estado lo regulan o no. Entonces, bueno, aquí lo que hice simplemente fue señalar algunas palabras que eran constantes. Y bueno, algo que sí podemos decir en términos generales es que se trata la economía como actividad de un sistema de producción, distribución y consumo de bienes, o sea, recursos y mercancías y servicios, pero también del desecho, de la producción de basura, que satisface necesidades, pero también deseos, aspiraciones y demandas, o que al menos ponen en juego necesidades biológicas, deseos intersubjetivos, aspiraciones políticas, demandas individuales, colectivas, etcétera, en una región determinada. Es también un sistema de intercambio, pero no solamente de bienes y servicios, ¿no? Lo que intercambiamos es tiempo, energía, palabras, mercancías, etcétera. La cuestión es que este sistema de intercambio en la economía está indexado o indizado por el dinero. Es decir, el valor adquiere
en el capitalismo, y no solamente en estos sistemas complejos de intercambio, los valores, adquieren números objetivos que se traducen en salarios, que se traducen en el valor de las empresas cuando cotizan en la bolsa de valores, en números como la deuda, o sea, la cantidad de deuda, los intereses que genera esa deuda. Digamos, algo importante de la economía es entender, y la razón por la cual como filósofos y filósofas estamos obligados a aprender algo de economía es porque la forma en la que la economía aparece no solamente es en relaciones de dominación o de propietarios y explotados, sino en números. O sea, el hecho de que las cosas tengan un valor hace que nosotros tengamos que leer esos números, y que tengamos que leer gráficas, y que tengamos que leer esas leyes en las cuales se nos promete el punto de maximización y el punto de equilibrio. Por otro lado, es un sistema que se basa en entes finitos. Eso es lo que significa la escasez, y eso es lo que produce conflicto. Si nosotros si nos pusiéramos muy postmodernos y dijéramos, bueno, es que cada quien tiene su interpretación, bueno, sí, pero la calle es una y es compartida y es finita. Entonces, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en dónde van a circular los peatones y dónde van a circular los automovilistas, ¿sí? No podemos decir que cada uno tiene su interpretación del mundo, porque son interpretaciones encarnadas, son interpretaciones materiales, son interpretaciones que requieren de la carne, que requieren de recursos, que requieren de la materia, y ese elemento material es el que produce el conflicto. Finalmente, yo podría decir, yo tengo mi interpretación del mundo y tú tienes la tuya. El problema es que esas interpretaciones tienen consecuencias muy claras, por ejemplo, en quién va a circular y por dónde, o de propiedad de quién va a ser la calle, o tal recurso, o el gas, o el tubo por el que pasa el agua. Entonces, indexado por el dinero, nos peleamos, o negociamos, o acordamos por esos seres finitos, ¿no? Que son las mercancías, y lo finito de nuestro propio trabajo, lo finito de nuestro propio tiempo, y lo finito del espacio de la Tierra. Por ahora no nos podemos salir del planeta Tierra, y eso hace que la globalización no sea solamente un asunto de intercambio económico, sino que materialmente estamos obligados los unos a los otros por nuestra constitución material en la Tierra. Ahora, lo que se trata de resolver en la economía es ¿a quién le toca qué? ¿Cómo se generan las cosas? ¿Quién es el que tiene que trabajar? ¿Cuánto debe de recibir por ello? ¿Quién puede comprar? ¿Y cómo se distribuyen esos bienes y servicios, ¿no? Esto tiene que ver desde luego con la riqueza, con la distribución de la riqueza, con la concentración de la riqueza. Ahora, un punto importante que decíamos es, en la economía se juega no solamente las necesidades materiales como comer, sino se juegan necesidades muy humanas y muy simbólicas. Una de las ideas que tiene Smith dice, cuando yo pago algo, es una forma de hablar. Cuando yo le pago a un productor y no a otro, lo que estoy haciendo, dice Smith, es hablar con el dinero. Cuando yo voto, también lo dice Smith, cuando yo voto por tal o cual candidato, estoy usando un representante de mi palabra para decirle sí a este y no a este. ¿Habrán escuchado que los migrantes votan con los pies? Bueno, lo que dice Smith es que la economía es un sistema de comunicación en el cual yo acepto y rechazo cosas. Censuro y acepto, y la forma de dar mi sí o mi no, mi aprobación y mi rechazo es comprando o no comprándole a alguien. Entonces, también en la economía lo que se está jugando es el reconocimiento intersubjetivo. Y este es un punto en el cual no se le escapó a Marx, y es que la economía no es solamente un sistema de intercambio de materias, sino que es la forma fundamental en el que actualmente creamos nuestros vínculos sociales y humanos. Entonces, por lo tanto, la economía es por lo menos un sistema que articula por lo menos la naturaleza en tanto recursos, materia, entorno, finitud, digamos, a los animales, al medio ambiente y las plantas. Después, el mundo humano material, el de la carne, que es finito, escaso, que involucra nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. Y por el otro lado, un mundo
simbólico, es decir, un sistema de representaciones abstractas y de relaciones en las cuales a veces intervienen variables numéricas, economía, o que también o pueden ser variables simplemente estructurales de nuestra subjetividad como el lenguaje, es decir, se trata de relaciones sociales codificadas en términos de relaciones. Relaciones sociales, perdón por ponerlo mal, relaciones sociales codificadas en términos de valor, ahí no debería decir relación, sino de valor económico. Aquí puse, hay que considerar la diferencia entre Körper y Leib porque es muy interesante. Aquí valga solamente una nota al pie de página de la fenomenología. Ustedes recordarán, y si no, bueno, si no lo saben, pues ahora lo saben. Husserl distingue de un lado la subjetividad trascendental, pensante, que tiene experiencias, la que percibe, la que recuerda, la que imagina, etc. Y del otro lado, el correlato intencional, que es lo pensado, lo recordado, lo esperado, etc., ¿no? Dice, pero hay un elemento intermedio que está operando y que no parece pertenecer a ninguno de los dos lados, y que es mi propio cuerpo. Es decir, si yo me veo en el espejo, yo me puedo aprender a mí mismo como un objeto, como cualquiera en el mundo, es decir, con un contorno, con una figura, con un color, con una forma en general. Pero dice Husserl, eso no es el cuerpo de la fenomenología. El cuerpo de la fenomenología es el cuerpo que toca, es el cuerpo que experimenta. Por ejemplo, cuando hablamos del dolor, y esta es una cosa que también notó Descartes en sus análisis, cuando yo hablo del dolor, el dolor es algo, o sea, cuando yo me lastimo, por ejemplo, ese cuchillo está realmente cortando mi carne, pero está produciendo un dolor que es puramente subjetivo. Entonces, la carne pareciera ser fenomenológicamente ese punto en el cual se tocan lo puramente subjetivo, que es mi experiencia y el mundo del sentido, y ese mundo material de los cuerpos, natural, si lo quieren ver así, de una manera muy explícita. Entonces, uno de los grandes problemas que se tienen en la economía es que, por un lado, pareciera tener que ver con la materia, con la administración de la riqueza y con una serie de leyes de cómo se comporta una naturaleza. Y por el otro lado están aquellos que solamente entienden el capitalismo como un sistema de información o como un sistema de codificación de las relaciones humanas o como un sistema de poder. El verdadero punto y el verdadero reto de la fenomenología como de la economía es poder poner en relación esos sistemas simbólicos que también nos han hecho ver los pensadores franceses y cómo estos sistemas simbólicos producen relaciones de dependencia y esa otra parte material que han rechazado filósofos y filósofas por parecerles como una pseudociencia o un falso problema, diciendo que nosotros verdaderamente nos constituimos solamente por el lenguaje y simplemente poniendo una excusa para no hablar de economía porque no entendemos sus reglas, porque no entendemos sus leyes, porque no entendemos su matemática y porque en última instancia somos tan idealistas como muchos economistas y muchas economistas, donde creemos que la materia no es nada, no tiene dignidad propia, no tiene independencia, ni tampoco los animales y por eso podemos usarlos todo eso como recursos y solamente contaría en última instancia nuestra cualidad humana. Después volveremos a estos esquemas, lo prometo, pero económicamente quisiera yo simplemente mostrarles cómo, por un lado, están incluidas esta dimensión puramente subjetiva que es la voluntad y el deseo, ¿no? Voluntades, necesidades materiales, pero que se entrelazan también con el deseo de reconocimiento, la relación con el prójimo, con demandas, con acuerdos con los otros que pueden ser materiales, simbólicos o imaginarios. Esto implica un intercambio de palabras, intercambio de mercancías, intercambio de promesas. Veremos también cómo es fundamental la idea de la promesa. Simplemente piensen ustedes que cuando dar crédito es creer. Crédito viene de la palabra creer. Y alguien me presta dinero porque dice creer en mí. Ahora, no estoy diciendo una cosa tan trivial, hay mucho ahí en juego, pero finalmente uno de los supuestos de la economía es que tiene que haber creencia en los unos con los otros. Es decir, no podemos engañarnos todos y esperar que eso funcione.
Eso, por supuesto, requiere un mecanismo de transmisión de información de lo que se ofrece y de lo que se demanda, ¿no? Nosotros necesitamos saber quién vende qué y nosotros necesitamos también decir lo que queremos. Y por eso hay lenguaje, por eso hay precios, por eso hay publicidad y por eso por eso la explosión de los medios de comunicación en el capitalismo. Y por lo tanto, lo que está en juego son aquí necesidades que producen valuaciones o valoraciones materiales intersubjetivas y también subjetivas propias. Todos esos niveles están operando al mismo tiempo. El otro elemento que ya lo mencionamos es el de la escasez. No solamente los recursos son escasos, la tierra es finita, el agua es finita, los bosques son finitos, el oxígeno es finito, pero además también el tiempo es finito. Nosotros nos morimos, ¿sí? Y además la economía está llena de plazos. Cuando yo pido un préstamo, siempre se realiza o se me otorga contra un plazo y los plazos se cumplen. El espacio también es finito. Yo no puedo simplemente irme de mi país e inventarme otra nación en un pedacito no descubierto. Todo ya está todo le pertenece ya a alguien, a un país o a un privado, y eso exige que nosotros nos pongamos de acuerdo de quién es la tierra, cómo se distribuye la tierra y cuáles son los accesos que se tienen a la tierra, ¿no? Es decir, si hay propiedad comunal, si existen esta cosa como los commons, si todo puede ser privatizado, qué es lo privado, qué es lo público y qué es un common, que no debería ser ni privado ni público, ni del Estado, ni de un privado, sino algo compartido. Nuestra vida, la vida humana es finita. Aquí recordamos un dicho muy famoso de la economía, en donde, bueno, lo que decían en la depresión del 29 en Estados Unidos es, bueno, no debemos intervenir, el Estado no debe intervenir porque la economía tiene sus ciclos y la economía se va a recuperar sola, ¿sí? Pero Keynes lo que dice, sí, pero en el largo plazo estamos todos muertos. En otras palabras, no podemos darnos el lujo de esperar a que la economía se recupere si eso va a implicar la muerte y sufrimiento masivo de personas. Y la escasez también es escasez de información. Yo no lo sé todo, el Estado no lo sabe todo, nadie lo sabe todo y la información también es escasa. Por eso es que las grandes empresas que capturan información de manera masiva, como son Google, Twitter, Facebook, todas ellas son las empresas que han acumulado más riqueza en la historia de este planeta, en la historia de la raza humana, porque el bien más preciado es hoy la información, porque la información, quien tiene la información puede hacer el negocio perfecto. O por lo menos tener más información respecto a los otros y inclinar la balanza a su favor. Ahora, esto incluye el comportamiento humano, pero no quiero que pensemos esto del comportamiento humano como aquellas cosas peculiares que tenemos como humanitos. No, se trata de nuestra constitución intersubjetiva, histórica y determinada. Esto incluye no solamente nuestro deseo y nuestra voluntad y valoraciones, sino también cómo nos estructuramos nosotros respecto a la ley, respecto al orden, respecto a lo común, respecto al prójimo, porque de ahí se sigue mi relación con el extranjero o con la extranjera, mi relación con el otro género, hombre, mujer, con el otro que no es ni hombre ni mujer, quien se dice homosexual, quien se dice transgénero. Todo eso forma parte del intercambio y todo eso termina siendo decisivo en una economía, como lo vimos en el caso de estos patrones masculinos y masculinizantes en los cuales el hombre trabajador, proveedor, busca reproducir la figura de la soberanía que representa supuestamente el Estado y el soberano en general. Y finalmente, la economía incluye estructuras de lenguaje, estructuras estatales, estructuras de comercio, estructuras de lenguaje y estructuras como las bolsas de valores, como los índices en los cuales los países muestran el crecimiento de su economía, ¿no? Como el DAX, por ejemplo, o el Dow Jones. Y todas esas instituciones son las que están regulando
en favor de algunos o de algunas, desde luego, el flujo, los comportamientos humanos, el flujo de las mercancías o de los bienes y de servicios a partir de la escasez, en donde finalmente nos estamos jugando no solamente la subsistencia, sino también el reconocimiento de unos y otros. Bueno, estas otras diapositivas las veremos más adelante. Por ahora diré un par de cosas sobre la economía conductual y cómo eso ahora sí nos liga con el terreno de la subjetividad. Bueno, no podemos decirlo todo. Esto implica mucho trabajo de nuestra parte para familiarizarnos con la economía, para conocerla, comprenderla a nivel filosófico y después ejercer una crítica filosófica a ella, es decir, en cuanto a sus principios, en cuanto a sus supuestos, en cuanto a las consecuencias y su interrelación con la política, con la moral, con la ética, etc. Ahora, en el siglo XX podríamos decir que buena parte de él estuvo gobernado por dos escuelas. La primera de ellas es la escuela marginalista y la otra es la escuela neoclásica. Ahora, hay un punto en común entre las dos y tiene que ver con la imagen de fondo que les había yo puesto en el caso, cuando explicamos Smith, que es la formación de la curva normal. ¿Por qué es importante esto? Porque común a ambas perspectivas en el siglo XX es la matematización. La creencia en que el comportamiento humano puede ser, a nivel económico, puede ser matematizado porque obedece a reglas. Ahora, yo no pongo en duda esto. Lo que pongo en duda, y lo que debemos poner en duda, es que responda a un único sistema de reglas. Vamos a tratar de explicar brevemente esto. La escuela marginalista reacciona básicamente contra la economía clásica. ¿Y qué es lo que le preocupa a la economía clásica? Bueno, son las definiciones que hemos visto. Es la producción de la riqueza de las naciones y cómo participan en ella los grupos. Los trabajadores, por ejemplo, los campesinos, los propietarios. Es decir, el punto de vista es global y está siempre enfocado a la riqueza de las naciones. Lo que introduce la escuela marginalista es la valoración subjetiva, racional pero subjetiva, que tiene lugar en el mercado. Por ejemplo, uno de los grandes enigmas de la economía era, bueno, ¿qué es lo que hace que las cosas valgan? David Ricardo nos había dicho que es el trabajo. El trabajo que hay detrás de la producción de las mercancías es lo que hace que una materia valga. Por ejemplo, el árbol no vale sino hasta que yo lo corto y entonces puede ser usado como leña, o hasta que yo lo trabajo y lo convierto en una mesa y entonces ahora sí es una mercancía que le puede servir a alguien. Pero en estado crudo, natural, como recurso, todavía no es nada humano, nada utilizable para los humanos. Entonces Ricardo nos dice que el valor surge de ahí. Pero hay otros que dicen no, es obvio que las cosas escasas son las que valen más. Lo que crece en los árboles, como las hojas, no valen nada porque hay muchas. Pero hay cosas muy extrañas, hay cosas muy raras que valen mucho. Y entonces parecería que efectivamente lo escaso es lo que hace la escasez, es lo que hace que una cosa valga. Y de ahí salen estas reglas de la oferta y la demanda, en las cuales nosotros vemos cómo varía el precio dependiendo de las relaciones que hay entre la oferta y la demanda. Y es a partir de ahí que nosotros hacemos una gráfica, y el punto en el que se cruzan las dos líneas, entonces lo llamamos punto de maximización, y es donde el precio de la mercancía es un precio justo porque hay un equilibrio entre oferta y demanda. Es decir, no se ofrece más de una mercancía de lo que se necesita y no se demanda más de una mercancía de lo que se ofrece de esta. Pero entonces lo que los economistas marginalistas introducen es el siguiente problema. ¿Qué pasa con un vaso de agua? ¿Por qué el vaso de agua no tiene siempre el mismo valor? ¿Qué significa esto? Bueno, si yo tengo mucha sed, estaría dispuesto a pagar lo que sea por un vaso de agua. El segundo vaso vale menos. No estaría yo dispuesto a pagar cualquier cantidad de dinero por ese vaso de agua, daría un poco menos. Y para el sexto vaso de agua,
probablemente lo que yo estaría dispuesto a pagar es todavía mucho menos. ¿No? Entonces, lo que dicen ellos es que el valor de las cosas depende de la evaluación subjetiva de quien lo consume, y esa evaluación subjetiva no es un capricho, sino depende de la disponibilidad de ese bien o del valor de ese bien, de lo que le representa ese bien a esa persona en relación con la cantidad. Otra vez, yo puedo pagar un plato, hacer una torta, una buena torta de jamón, una cubana. ¿Ah? Con quesillo y con chile y con mayonesa y con así, brutal. Y yo voy a un lugar que es caro, pero porque son unas tortas fabulosas. Ahora, yo no pagaría la misma cantidad por comer la segunda torta, porque una vez que soy satisfecho, la torta pierde valor para mí. Y cuando me comí ya 3 tortas, porque soy un cerdo, la cuarta ya no tiene valor para mí porque me da asco y porque me haría vomitar. Claro, entonces lo que introducen los economistas marginalistas, por ejemplo se llama marginalismo, es que lo que importa es no la mercancía solamente, sino cuánto de la mercancía y en qué condiciones. Por lo tanto, yo no puedo hacer siempre valoraciones globales, ni tampoco puedo asignar precios generales. Ahora, el problema es, claro, cómo entonces concilio yo las valoraciones subjetivas de las personas con el orden objetivo de los precios, porque los precios son comunes. No es que cada quien le vendan el agua a un precio distinto, ¿no? La botella de agua cuesta lo mismo y el litro de agua cuesta lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay formas en las cuales se aborda este problema. Pero solamente quiero introducir este tema, y es que para los marginalistas la decisión la hace el individuo. Como individuo, sí puede haber, como en el caso de Smith, comportamientos globales, ¿no? Que en estadística se llama la ley de los grandes números, en las cuales se obtienen comportamientos que no aparecían en pequeña escala, pero a pesar de ello, eso no significa que los actores no sean racionales. De hecho, pueden ser moralmente deleznables, ser egoístas y producir un bien común, y eso, decíamos, opera una cierta dialéctica dentro de la economía, pero la razón no puede haber sin razón que produzca razón. Los individuos tienen que ser racionales desde el primer momento para que funcione el modelo. Entonces, cuando Smith nos dice que no es por la bondad del carnicero que hay una chuleta en nuestra mesa, bueno, es porque él está actuando como un actor racional. Y él está buscando sacar el máximo provecho, es decir, obtener la maximización de su trabajo y de su tiempo a partir del precio en el que vende, cuánto produce y el precio al que lo vende. Entonces, su puro egoísmo, les digo, aunque pueda ser moralmente deleznable o no, eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es que él tiene que comportarse como un individuo racional y que maximiza. Entonces, este es uno de los conceptos centrales. Ahora, la otra escuela de la escuela neoclásica, les digo, no vamos a entrar en detalles, toma elementos de la escuela marginalista, particularmente la matematización y la idea de que la economía es una ciencia tan estricta como la física y que puede producirnos predicciones, perdón. Ahora, si la economía marginalista en sus inicios está más preocupada por la microeconomía, es decir, el comportamiento de los actores en pequeña escala, la economía neoclásica vuelve a introducir las variables macroeconómicas y vuelve a introducir las grandes preguntas y los grupos, pero sobre la base también de cierto individualismo metodológico, es decir, que sigue habiendo supuestos de que el mundo económico está hecho por actores. Esos actores son actores individuales, los actores individuales son racionales y al ser racionales lo que hacen es buscar la maximización. Son como pequeñas computadoras que comparan precios, que comparan su comportamiento con el de los otros y que siempre llegan a la conclusión más racional, más razonable, que es aquella en la que ganan más, disminuyendo los precios, es decir, haciendo el balance entre costos y beneficios, aquel en el que pueden ganar más.
Ahora, lo que les puse acá, este chiste, que es uno de los grandes filósofos argentinos nunca reconocidos por la academia, que es Quino, Joaquín Salvador Lavado. Esta caricatura lo que representa es una idea con la cual se revoluciona en el siglo XX la economía. Y esto es la economía conductual y es el enlace entre economía y psicología. Es decir, otra vez, la idea de Smith. Nuestra constitución subjetiva y el comportamiento legal de nosotros como seres naturales. O la dimensión matemática predecible de nosotros comportándonos de tal o cual manera en el intercambio de bienes y servicios y todo aquello que constituye nuestra esfera subjetiva, que es, bueno, Smith la llamaba los sentimientos morales, pero nosotros podríamos más bien llamarla como constitución subjetiva. Y esta caricatura lo que ilustra es que no es cierto que automáticamente lo que es más racional para uno es lo más racional para todos. Y veremos también en otros ejemplos que lo que es racional desde una economía libidinal, es decir, lo que me trae reconocimiento, no es necesariamente lo mejor para mi cuerpo, ni tampoco necesariamente lo mejor para la economía. En otras palabras, que la economía no está hecha de un único sistema, sino que está hecha de muchos sistemas y subsistemas de evaluación que terminan confluyendo en una resultante que es el precio, pero que está hecho de muchos comportamientos de diferentes escalas y el supuesto de equilibrio y el supuesto de racionalidad son exigirle demasiado, ¿no? O constituyen un modelo de cartón demasiado pobre. Entonces, aquí lo que ven es la manera en la que nosotros solemos actuar. Este personaje de acá, ahí le ven la cara amargada, está trabajando, está en una oficina espantosa, todos están haciendo seguramente lo mismo, todos están con los ojos abajo, concentrados, y él está harto, ¿no? Pero además, lo que no saben ustedes es que es un Foucaultiano. Es un Foucaultiano que le gusta la transgresión y que además, y que se da cuenta de que él vive en el panóptico y no lo soporta. Entonces irrumpe y dice basta con esta monotonía, y entonces voltea su escritorio y entonces rompe con la monotonía y todo el mundo está encantado. Todo el mundo está fascinado y todo el mundo dice, claro, lo que teníamos que hacer era romper con esta monotonía. El problema es que todos hacen lo mismo y todos rompen la monotonía de la misma manera y a final de cuentas todos acaban en la misma posición, unos respecto a otros, solo que en vez de voltear a la derecha, ahora voltean hacia la izquierda. Eso es lo que termina pasando un poco con las críticas o con aquellas posiciones filosóficas que buscan la transgresión. A final de cuentas, todos buscamos la transgresión. Y la buscamos en el mismo sentido, y el comportamiento agregado es que todos somos transgresores de masas. Y somos transgresores en los mismos sentidos, y tan predecibles somos que esa transgresión puede ser capitalizada. Este es otra ilustración también de Quino, donde seguramente no se alcanza a ver, pero esta parejita, idéntica, clonada como muchas otras, dice: ¿cómo hacerle comprender al mundo que lo nuestro es maravillosamente distinto, singular y único? Bueno, el punto es que no hay que hacer nada para ser único, uno es único y ya. Y pues más o menos únicos, somos bastante predecibles, somos bastante parecidos. Antes de que el capitalismo nos homogeneice, somos bastante parecidos, somos bastante predecibles y a nivel global somos bastante repetitivos. Esta otra representa más o menos lo mismo. Es un automovilista que dice: si todos estos otros idiotas que están produciendo este tráfico salieran en bicicleta o tomaran el camión, tomaran el autobús, entonces no tendrían que producir este tráfico, yo podría ir tranquilamente en mi automóvil. Pero cuando todos razonan así, entonces todos se joroban los unos a los otros. Este tema también aparece en la tragedia de los Commons, que es la forma en la que supuestamente se destruyeron las tierras comunales en Inglaterra, porque eran compartidas, pero el ganado era privado. Entonces, claro, cada quien quería extender su ganado y para eso pues se expandía un poco más, y como no había límites de propiedad, entonces cada quien ocupaba cada vez mayores regiones de pasto y consumía más pasto, y entonces al multiplicarse
al multiplicar todos sus ganados, pues se acabaron el pasto y al final matan eso, se muere el ganado y entonces todos se joden, ¿no? Ahora, claro, de aquí han querido sacar la lección de que entonces hay que poner divisiones, hay que hacer propiedad privada, ¿m? Pero el ejemplo anterior, el del coche, ¿lo vieron? Sí, no importa, yo puedo tener propiedad privada, puedo tener mi coche y seguirme comportando con la misma lógica egoísta que no redunda en un bien colectivo, por donde se le vea. Entonces, hay dos, Tversky y Kahneman, son los premios Nobel que se hicieron muy famosos porque introdujeron este tema de la economía conductual, y es el tema que nos abre directamente al psicoanálisis. Y lo que ellos dicen es, nosotros como consumidores, no es cierto que nos comportamos como seres racionales que maximizan. Nos dejamos llevar por algo que llaman ellos sesgos cognitivos. Entonces, por ejemplo, si nosotros fuéramos unas máquinas que juzgan de manera simétrica y de manera confiable, constante y maximizadora, entonces si yo le pusiera unidades al placer y al desagrado, se supone que me debería producir la misma cantidad de agrado ganar 5 pesos que la misma cantidad de desagrado perderlos. Pero resulta que no. Resulta que a nivel global, en general, tenemos una cosa que se llama, y ese es uno de los sesgos cognitivos, aversión al riesgo. Y la aversión al riesgo es que nos duele más perder dinero, una cierta cantidad de dinero, que ganarla. Si nosotros en nuestra pequeña nómina, nos ganamos 5 pesos, digo, ¿eso qué? No es nada, es una porquería, no gano nada, es banco, ratero, ¿no? No nos alegra nada. En cambio, si el banco nos dice, te voy a cobrar una comisión de 5 pesos por manejo de cuenta, pues también decimos que es un ratero, y peor, porque además nos está viendo la cara y nos está empobreciendo. Entonces, cuando ganamos muy poco no nos alegramos, y cuando perdemos un poco nos ponemos muy tristes, ¿no? Nos enojamos mucho. Eso significa una asimetría en el juicio, y eso significa un sesgo cognitivo. Nosotros tenemos todo tipo de sesgos. Nosotros somos conformistas, nos gusta ser reconocidos por los demás, y es lo que vimos con Smith. Es precisamente lo que vemos con Smith, que a la hora de evaluar el comportamiento de los otros, no tenemos más que al gran otro, es decir, a nuestras reglas y nuestras costumbres, para evaluar lo que consideramos adecuado, o deseable e indeseable. Eso quiere decir que, lejos de estar pensando nosotros en valuaciones maximizantes en términos económicos de las cosas, lo que pensamos es en el reconocimiento, en el estatus, en la competencia, etcétera. Tampoco está dicho, puesto que en el capitalismo de lo que se trata es de ganarle al prójimo, tampoco está dicho que yo le tenga que ganar por las buenas. Tampoco está dicho que yo le tenga que ganar con un producto mejor. Puedo espiar y copiarle su producto, puedo sabotearlo, puedo comprarlo, puedo llevarlo a la quiebra, y lo que vemos en el mundo económico es exactamente eso, que las empresas no compiten. Las grandes empresas a nivel global no compiten por bajar los precios y por ofrecer mejores productos. Lo que hacen es monopolizar. Por todos lados el capitalismo produce monopolios, y esa es la razón por la cual se produce también concentración de la riqueza. Ese 1% se debe a los grandes monopolios. Y es por eso que el Estado interviene de manera muy facciosa y unilateral, supuestamente para romper los monopolios. Si algo aborrecía Smith eran los monopolios, y decía que es la gente común y corriente la que tiene que hacer negocios, ¿no? Él estaba en contra, por ejemplo, de los monopolios que existían en su época, como era la Compañía de Indias, que era una gran empresa que le había servido a Inglaterra para conquistar la India y que le hacía la guerra, ¿no? Y que le prestaba también al Estado, y que después le cobraba y hacía negocio. Pero ya eso no puede ser la economía. Y sin embargo, hay algo dentro del propio funcionamiento del capitalismo que produce esos monstruos, ¿no? Y bueno, una de las razones es que no tenemos por qué suponer que los individuos no se van a asociar, no van a
actuar de forma facciosa contra los otros, o que no se van a asociar unos individuos contra otros, o que no se van a traicionar, y nada de eso nos asegura, como en la fábula de Mandeville, que va a redundar necesariamente en el bien común. Y nosotros lo vemos, ese comportamiento egoísta que hemos aplaudido, y la supuesta libre economía que hemos aplaudido, podremos decir es que no ha sido suficientemente libre. Bueno, es que no puede serlo, y nunca lo ha sido, ni lo va a ser. Pero eso que nosotros hemos llamado libre mercado, ha producido concentración de la riqueza, por lo tanto desigualdad, pobreza, destrucción del medio ambiente, y justo por seguir la lógica del beneficio propio, como en la caricatura de Quino. Entonces, lo que la economía conductual introduce, aquí les pongo una cita de Kammerer, dice, antes de este cambio conductista, es decir, en la introducción de la economía conductual o conductista, las teorías económicas asumían que los agentes tienen utilidades numéricas subjetivas para bienes y de servicios. Es decir, que nosotros como seres, como consumidores, hacemos juicios generales sobre conjuntos de bienes y servicios en el cual calculamos las utilidades numéricas en nuestro propio beneficio, ¿no? Pero como si fuéramos una máquina, ¿no? Como si fuéramos una gran calculadora, una hoja de Excel. Dice, ahora, los agentes optimizadores, porque eso es lo que son, o sea, eso es lo que se considera en la economía preponderante, en la economía neoclásica, pero también en la economía marginalista, y esa mezcla que domina más o menos todavía hasta ahora, en la cual estos agentes optimizadores, escogen el conjunto que maximiza las utilidades, que maximiza las ganancias, dadas las restricciones determinadas por los precios y por la información disponible y mi ingreso. Es decir, el acercamiento de la optimización restringida nunca fue realmente un modelo realista para la cognición humana. Más bien, se buscaba que las predicciones basadas en el modelo de optimización fueran medianamente precisas y que después se ajustarían, ¿no? Al cambio. Ahora, lo que introduce la alternativa de los behavioral economics, o sea, de la economía conductual, esta representada, pues, una de las figuras más importantes son Tversky y Kahneman, es que es agregar otros límites a la habilidad computacional, al poder, ¿no? Al poder de mi deseo y al egoísmo que predominaban en la posición de la optimización. Entonces, el conocimiento de estos límites, o sea, de estos límites que nos hacen seres no racionales maximizadores, proviene de la psicología y más recientemente de la neurociencia. En esta visión general, los precios, el ingreso y la información, desde luego, ¿no? afectan el comportamiento. Sin embargo, la forma, y este es todo el punto, aquí está la dimensión interpretativa, la manera en que la información es procesada para tomar decisiones puede ser descrita por principios psicológicos que muchas veces no son óptimos estadísticos, es decir, no son maximizantes. Otros factores psicológicos, tales como las decisiones, la manera en que las decisiones son descritas, por ejemplo, o cómo son escuchadas o cómo se responde a ellas, pueden afectar el comportamiento económico. Es decir, aquí el concepto clave es frame, ¿no? Framing, encuadre. Sí, tenían razón los marginalistas. Yo lo que estoy haciendo todo el tiempo es calcular lo que me conviene de acuerdo a otra cosa. Ese es el margen. El marginalista lo que dice es que yo evalúo aquellas diferencias que me hacen una diferencia. Ahora, la simplicidad de su pensamiento consiste en haber pensado que hay un solo sistema de evaluación, ¿sí? Y que no se están jugando en la sociedad no solamente óptimos de precio, sino también competencia, dominación, engaño, y otras variables que Smith, describe como vicios morales, pero que nosotros podríamos perfectamente explicar a partir del psicoanálisis como estructuras de la subjetividad, ¿no?
Entonces, el framing tiene que ver con la manera en la que un comportamiento económico se encuadra dentro de estructuras objetivas individuales, colectivas y globales. Bien, la razón creo que ahora está suficientemente claro. Habíamos comenzado con Smith mostrando que las dos partes de la economía estaban relacionadas, o más bien que las dos partes de la economía eran una conductual o subjetiva y otra legal, objetiva y más ligada con la estructura de la naturaleza. A partir de una analizábamos cuáles eran, digamos, aquellas inclinaciones subjetivas, y del otro lado lo que veíamos era cómo el comportamiento de los individuos a nivel agregado, para lo que llamamos en estadística la ley de los grandes números, tiende a comportarse de una manera reglada. Es decir, lo que vemos es la emergencia de patrones que podrían ser eventualmente considerados como leyes. Ahora, después analizamos un poco algunas ideas en torno de la economía y vimos cómo se interrelacionaban no solamente los deseos, las expectativas, las demandas y las necesidades entre sí, sino que estas a su vez se entrelazaban con estructuras sociales, con una cualidad general que es la de la finitud, eh, y ciertos sistemas que llamamos simbólicos. Ahora, todo esto lo que debería mostrarnos, y también con el ejemplo de la fenomenología de la carne, como este lugar intermedio entre la pura objetividad y la pura subjetividad, lo que te debería tenernos claro es que tenemos un entrelazamiento de espacios económicos o de tableros de juego económicos y podríamos muy bien hablar de economía política, economía simbólica y economía psíquica. La economía política es el nombre que se le daba a la economía como ciencia en los liberales clásicos. Eh, y la economía psíquica es un término que utiliza Freud. Sí, ahora voy para allá. Es un término que utiliza Freud porque lo que él está describiendo o la forma en la cual él describe el aparato psíquico es a partir de una economía. Ahora diremos un par de cosas al respecto. Entonces, si en algo es profundamente claro Marx, y en eso es muy fiel a Smith, eh, pero muy crítico de los smithianos y en general de los lectores y de los representantes de la economía política clásica, es que las relaciones sociales, las relaciones entre los individuos, no son, las relaciones, perdón, económicas, no son autónomas, sino son relaciones sociales. ¿Sí? Eso es lo que estaba mostrando Smith, que aquellas relaciones que se establecen entre el carnicero, el cervecero, el chuleter, no sé, y o sea, que las relaciones que se establecen entre sí son fundamentalmente relaciones de orden social que gobiernan el vínculo humano. ¿No? Entonces no quiere decir que no existan otros vínculos como el amor o la amistad o la relación filial. Lo que ha dicho Marx es que en la época capitalista el vínculo económico se convierte en el principal vínculo que ordena el resto de los vínculos, de los vínculos sociales. O sea, finalmente nosotros como individuos en la sociedad tomaremos decisiones de acuerdo, por ejemplo, a nuestra economía y nuestra sobrevivencia, que sobre un mandato de papá o de mamá. Sin embargo, ya veremos lo que dice Freud. Entonces, a ver, las relaciones sociales descansan en contratos, en supuestos, contratos, leyes, instituciones formales, informales, el Estado, la ley, prácticas corporativas, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a relaciones sociales, estas relaciones económicas son también relaciones de poder y no meramente un espacio neutral. Y este es un punto esencial. En tanto que concibamos las relaciones económicas como relaciones de poder, y esto está en la economía. Lo que pasa es que parecería que cierta teoría económica nos intenta convencer de que esta competencia es justa. Y eso es lo que no es. Eso es lo que nunca sucede. La competencia no es justa. Entonces lo que dice Marx es que la estructuración del espacio económico permite que haya perdedores sistemáticos y ganadores sistemáticos. Entonces, si nosotros leemos el mercado como un espacio que no es neutral, que está interesado y que no solamente y que está dispuesto incluso a violar sus propias reyes, sus propias reglas, como lo vimos en el video anterior, para lograr, eso sí, su máxima, que es
que es la creación de plusvalor, es decir, producir más dinero, a partir del dinero tener ganancias, aumentar la tasa de retorno, entonces nos queda, nos queda claro que la economía tiene que ser como una esfera de lucha de poder al lado del poder, de la lucha por el poder político y del poder militar. Desde luego que ha sido una de las ideas más manejadas a lo largo del siglo XX y ya desde el siglo XIX, que la economía lo que lograba era contratos que desplazaban a la esfera económica la guerra directa. Pero eso sucedió hasta que la propia esfera económica se convierte ella misma en una esfera de guerra y en sentido muy literal. Cuando nosotros analizamos la forma en la que funcionan muchas de las transnacionales en los puntos iniciales de la cadena productiva, vemos, por ejemplo, en la extracción de los diamantes llamados de sangre, o en el trabajo infantil, o la trata de blancas, todo eso, bueno, digamos la trata de blancas porque eso ya es ilegal, pero digamos, toda la parte de mercancías que se venden como legales incluyen violencia directa que es puramente del mercado, que no tiene que ver con el Estado, ni tampoco con el poder militar o con el grupo o la lucha de intereses entre grupos civiles. Tiene que ver con violencia directa ejercida por grupos económicos a partir de fuerzas paramilitares. Ahora, las relaciones de poder buscan reproducirse y para ello no solamente se necesita de fuerza, sino de legitimidad. Esa es la razón por la cual no solamente encontramos decisiones económicas, sino además discursos y científicos que intentan justificarlas, que intentan dar razón de las razones, es decir, razón de ellas, y por tanto mostrar que efectivamente existe esta cosa como el trickle-down economics, es decir, que si a los de arriba les va bien, necesariamente a los de abajo les va bien, o que efectivamente existen esas leyes del mercado en el cual después de una crisis tiene que haber un resurgimiento y que por lo tanto no es necesario llevar a cabo por parte del Estado políticas contracíclicas en las cuales se inyecte de manera artificial dinero a la economía con el fin de movilizarla y salir de una crisis, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, la legitimidad es un punto central. Entonces, cuando nosotros distinguíamos entre la economía como un comportamiento social, como una dimensión de la esfera social y como una ciencia, lo que tenemos que ver es que en tanto ciencia tiene un elemento sí de explicación y también un elemento ideológico de justificación. Explicación de los fenómenos económicos, pero explicación de los fenómenos económicos con miras a legitimar tales o cuales prácticas. Y no estoy diciendo que la economía sea ideología pura, lo que estoy diciendo es que está en ese lugar intermedio entre la justificación o autojustificación y las explicaciones. Entonces, la cientificidad de la economía intenta ligarse con o intenta asociarse con la moralidad de la economía. Sí, es cierto que no podemos afirmar que la economía promueve un comportamiento responsable, qué sé yo, y quienes lo hacen y quienes venden la idea de las ideas de las empresas responsables son, eso sí, es ideología de la más barata y de la peor calaña, pero si hay una cuestión más sofisticada, un argumento mucho más sofisticado en el cual se trata de probar que estas leyes del mercado no solamente son eficientes, sino que al ser eficientes son también buenas, moralmente buenas. Pero lo que nosotros tenemos que explicar es por qué, cómo funciona este elemento, en qué sentido es científico o no, o explica algo la economía, en qué sentido es ideológica y eventualmente aclararnos el enigma de todos los enigmas de la sociedad, que es la pregunta que hace Spinoza, y es por qué los individuos son los primeros defensores de su propia esclavitud, por qué la buscan, por qué la cuidan, por qué la riegan y por qué viven y gozan precisamente de ella. Ahora, entonces el mercado es un lugar donde hay intercambio de mercancías, de bienes y servicios, que son dos tipos de mercancías. Pero es también un sistema simbólico en el que los valores de las cosas se establecen por relaciones de equivalencia y diferencia, es decir, los precios de una mercancía se establecen por su relación con otras mercancías. Al mismo tiempo, el precio de una mercancía se establece por la competencia con los precios con otras mercancías.
Incluso cuando hay monopolio, se toman decisiones respecto a otros nichos de mercado o respecto a otras variables económicas que están en competencia, aunque sea indirecta. ¿Qué es lo que significa esto? Que bueno, que el mercado es evidentemente un sistema de relaciones dinámico y puramente relativo. Es decir, que incluso ahí donde nosotros buscamos reconocer el valor que le imprime a las cosas el trabajo, no hay una forma objetiva de ese valor, ¿no? O sea, ya solamente en el hecho de que una cosa no valga sino hasta que es comprada, queda claro que el trabajo del trabajador o de la trabajadora puesto en la producción de una mercancía no se hace efectivo hasta que, o sea, es puro trabajo potencial, aunque sea trabajo efectivo de mi cuerpo y de mi mente, de mis músculos y de mi cerebro, es potencial, es valor potencial porque esa mercancía producida solamente vale en tanto que es comprada. Entonces hay que esperar hasta ese momento de la compra. Entonces el mercado también hay que entenderlo de manera dinámica y cómo los momentos del valor, o como más bien el valor, cierto valor actual implica un valor potencial y ese valor potencial implica otro valor, después se convierte en valor actual que produce otros valores potenciales. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando yo trabajo, eh, pero en ese momento no recibo mi salario, lo recibo hasta después. Eso quiere decir que el dinero lo que permite es expandir la presencia. Por ejemplo, si alguien me paga por la cosecha que yo voy a presentar, que yo voy a traer dentro de 6 meses, eso quiere decir que me están pagando por una materia inexistente y el dinero lo que permite es expandir la esfera de la presencia hacia la virtualidad. Y se expande más y más. Cuando yo contraigo una deuda, lo que estoy diciendo es que me están dando a mí dinero no por una mercancía futura, sino por un dinero futuro que a su vez estará justificado por un trabajo o una mercancía futura. Es decir, es una virtualidad de la virtualidad. Y luego cuando vemos cosas como esta la burbuja subprime, que la vimos en la crisis de hace algunos años, lo que se vendía eran deudas. Es decir, son virtualidad de la virtualidad de la virtualidad, o son expectativas de expectativas de expectativas. Bueno, entonces, así lo mismo funciona, de la misma manera funciona el lenguaje. Nosotros podemos hablar de las cosas in absentia. Es decir, no necesitamos que la cosa esté presente para que nuestras palabras tengan sentido. Esto lo que nos permite ver es una homología, no voy a decir un isomorfismo, pero sí una homología entre el sistema de precios o los sistemas simbólicos con los cuales opera el mercado y el lenguaje, que es el elemento por antonomasia sobre el cual se construye el psicoanálisis y en general la subjetividad humana. Entonces, tenemos ahí un punto fundamental. Entonces, el mercado debemos verlo entonces también como un sistema de información o un sistema en el cual los diferentes actores se comunican cosas, se comunican deseos, se comunican reconocimientos, se comunican rechazo, como lo habíamos visto en Smith. Entonces, pero el elemento adicional que habíamos dicho es no es un mercado, el mercado no es un espacio neutral en donde las personas simplemente salgan a vender sus mercancías como en un tianguis o como en un mercado popular en la calle, sino que también, puesto que hay instituciones y puesto que se juegan reconocimientos y autoridades, tan solo el derecho a la propiedad privada, que es una concesión del Estado, que es un reconocimiento del Estado, no hay nada de natural en ello. Bueno, pues eso necesita mecanismos de legitimación. Y entonces resulta que al estar asociado con la legitimación tenemos un problema de la verdad o una relación del mercado con la verdad. ¿Cuál es el precio verdadero de las cosas? ¿Cuál es la verdadera contribución del trabajo al valor de las cosas? ¿Cuál es la verdadera contribución de la subjetividad? Y en esa trama de relaciones, lo que nosotros estamos buscando todo el tiempo es la verdad de nuestros actos, la verdad de nosotros en el intercambio social o la verdad de nuestra subjetividad en los lazos sociales intersubjetivos y cómo nosotros nos buscamos en ese sistema económico, buscamos nuestra singularidad a partir del éxito o qué sé yo, pero al mismo tiempo ese sistema que nos promete el reconocimiento es el que lo traiciona y el que termina eliminando nuestra particularidad y convirtiéndonos en una parte de un sistema muy raro, muy contradictorio, pero a final de cuentas un sistema. Es decir, en tanto que tenemos actores, un sistema simbólico y una relación con la verdad, la economía resulta ser un campo abiertamente relacionado con el psicoanálisis y abiertamente relacionado con la preocupación que es el deseo, el deseo de un sujeto.
Entonces, mm, un último comentario respecto a Freud. Freud nos dice que el inconsciente es una economía. Freud nos dice que también buscamos ganar y minimizar. Es decir, buscamos maximizar el placer y buscamos disminuir el displacer. También habla así como Marx habla de la valorización del valor, es decir, cómo el capitalista quiere sacar dinero y más dinero del dinero sin que le interese realmente la mercancía que produce ni si ello cubre alguna necesidad. De la misma manera, el propio Freud descubrirá después, y sobre todo Lacan, que lo bautizará como goce, esta tendencia destructiva en la cual nosotros parecemos disfrutar de ciertas cosas y hacerlas en nombre de algo o de alguien, sabiendo que eso destruye nuestro medio ambiente, sabiendo que eso destruye nuestro cuerpo y que nosotros podemos caracterizar bien con el nombre de adicción. Entonces, la economía debe también mostrar no solamente cómo somos máquinas maximizadoras que buscan su beneficio, sino cómo somos también máquinas que funcionan en favor de otros actores, ideales, imaginarios, simbólicos o como sea, en los cuales comprometemos nuestra propia subjetividad, nuestras propias libertades, las mínimas que podemos tener, comprometemos nuestro cuerpo y comprometemos incluso nuestra viabilidad como especie. Pero al mismo tiempo, ahí en ese espacio social, lo que nos estamos jugando son nuestra verdad colectiva y nuestra verdad individual. Entonces, por lo tanto, deberíamos ver el mercado como este entrelazo de una lucha intersubjetiva por el reconocimiento y el poder, al mismo tiempo que una lucha por el control de los otros a partir de un sistema que de manera inmediata es de satisfacción de necesidades. Entonces, por subjetividad, y esto me parece importante, tenemos que entender la posición que uno adopta respecto a la verdad en una estructura. Es decir, cuál va a ser nuestra posición dentro del mercado, cuál va a ser nuestra posición en el lazo social. El proletariado, para poner el ejemplo marxista, encuentra su verdad como un ser instrumentalizado, es decir, explotado por medio de la fetichización del trabajo, dentro de una estructura social que llamamos el modo de producción capitalista, que articula mercado y Estado en una configuración muy específica, y frente a lo cual él decide tomar una posición que es la posición del revolucionario. Y para ello debe atravesar una fantasía ideológica que le permita ver, es decir, al atravesar la fantasía ideológica, él podrá ver la contradicción de base que opera en el sistema y que lo coloca a él del lado de lo objetivado. ¿Sí? O sea, esto es simplemente un ejemplo para mostrar lo que significa una subjetivación del actor en el campo económico político. Entonces, ¿cuál es el paralelismo del psicoanálisis? Con esto quisiera acabar. El sujeto, ¿sí?, parlante en el Iván, el que está hablando ahí por asociación libre, encuentra la verdad de su deseo, es decir, una decisión de lo que quiere frente a lo que le han dicho que debe hacer y querer, es decir, frente a esa estructura social que llamamos sociedad, y para ello debe atravesar la fantasía imaginaria que oculta su propia inconsistencia, es decir, su situación de dolor y su situación de penuria, de tal manera que, bueno, esa inconsistencia, si bien lo escinde, también le abre a otras posibilidades. Entonces, el paralelismo que quiero hacer yo entre psicoanálisis y entre psicoanálisis y economía es que en el mercado hay una cuestión de la subjetividad, hay una cuestión de la verdad, hay una cuestión de la ideología, pero al mismo tiempo, y esto hay que agregárselo al psicoanálisis, porque no lo tiene de suyo, en su relación con la economía, hay toda otra dimensión que debe ser integrada y debe ser tratada críticamente, que es la parte estrictamente económica del comportamiento global de los seres humanos, que a pesar de todo sí que siguen reglas, sí que son predecibles y sí que somos una especie gregaria que se deja conducir por muchos sesgos cognitivos basados otra vez de nuevo en la sobrevivencia de la especie. Entonces, la economía podría entonces, una filosofía de la economía podría y debería entonces nutrirse al menos de estas dos fuentes. Una dimensión más naturalista, una dimensión más subjetiva y esta dimensión intermedia que es de esta corporalidad
que está atravesada no solamente por necesidades, sino también por deseos, y que permite que estas dos dimensiones se entrelacen de muchas maneras, no solamente de una, sino de muchas maneras, y que nos permitiría superar las unilateralidades en las cuales pensamos que la economía no es más que juicios subjetivos, o donde pensaríamos que no son más que leyes objetivas de una naturalidad eh, ya dada de una vez y para siempre. Entonces, en este punto de quiasmo, en este punto contradictorio, es, creo yo, donde debe colocarse un pensamiento sobre la filosofía de la economía. Y con esto espero que ahora sí, el próximo video podamos empezar a discutir el libro de Dupuy. Muchas gracias.